Bueno, pues muchas gracias al auditorio nuevamente. Nos encontramos el día de hoy muy honrados por la participación de Jesús Lemus Baracas, un periodista de renombre internacional, nacional. Está por demás decir que su trayectoria cuenta con más de 20 años de experiencia y también dentro de su extenso catálogo de libros publicados podemos encontrar interesantes títulos como Los Malditos y recientemente el libro de El Licenciado, del cual también estaremos hablando. Jesús, pues muchas gracias y bienvenido a este espacio que también es suyo. Pues si gusta presentarse, decir algunas palabras. Gracias, te agradezco mucho, mi querido Giadi Simón. Gracias por la oportunidad de platicar con tu auditorio, por la posibilidad de conectarnos con más gente, sobre todo con jóvenes, que son los que conforman tu audiencia. Decirte, bueno, yo soy Jesús Lemus, soy un periodista, tengo 32 años de trayectoria periodística. He ejercido el periodismo al nivel local, regional, municipal, estatal, nacional, y hoy lo ejerzo también a nivel internacional. Entonces, el periodismo me ha ido y me ha traído por todos lados de México. Conozco de lado a lado, por supuesto, el país, conozco la problemática que vive el país en su conjunto, y eso es lo que pienso que a mí me ha permitido ir haciendo una recopilación precisamente de los grandes problemas para saber dónde tocar justamente esos trabajos. Y lo mismo los puedo publicar o los he llegado a publicar en temas de reportajes, en notas informativas, en crónicas, en entrevistas que hago a través de medios informativos formales, donde publico también de manera frecuente. Lo mismo publico también en las redes sociales, que también publico, por supuesto, trabajos en libros, trabajos periodísticos en libros. Entonces, ahí estoy en ese trabajo informativo, soy un periodista dedicado de tiempo completo. No tengo otra cosa más que hacer periodismo, esa es mi única labor, esa es mi única preocupación de todos los días. Me levanto pensando en cómo hacer periodismo y me duermo pensando cómo seguir haciendo periodismo al día siguiente. Y a eso es a lo que me dedico todos los días, los 7 días de la semana, los 12 meses del año, y eso hasta que Dios me lo permita poder seguir caminando y andando. Desde luego que pues su reputación lo precede. Me atrevo a decir que es uno de los periodistas, en efecto, con una trayectoria pues más amplia aquí en México. Y desde luego no solo una trayectoria amplia, sino también respaldada por una serie de sucesos que ya iremos platicando, le han marcado y le han llevado a ir desarrollando toda esta serie de obras a través de sus libros. Pero pues igual siempre como decimos en Orso nos gusta comenzar por el inicio. Si nos pudiese hablar un poco de cómo es que usted decide internarse en este mundo periodístico, pues desde los inicios, desde sus épocas más jóvenes. Bueno, yo comienzo mi trabajo periodístico en mi región donde crecí, en la zona de La Piedad. Yo soy originario de la ciudad de Moroleón, Guanajuato, pero crecí en la zona de La Piedad, Michoacán. Y ahí, después de terminar mi formación académica, pues me comienzo a meter a trabajar en algunos, comencé como opinador, como columnista de un pequeño periódico. Después fui pasando a otras áreas, hice ya trabajos de reporteo, me gustó mucho la reporteada, comencé a hacer trabajo de nota roja, comencé a hacer trabajo político, y comencé a cruzar ese enlace que se da, ese cruce de caminos que se da entre lo político y lo criminal, y fue el que me fui adentrando después a trabajos de mayor profundidad en medios estatales en Michoacán, en medios regionales. Comencé a trabajar hasta que establecí mi propio periódico en la zona de La Piedad, Michoacán, que se llamaba El Tiempo de La Piedad. Ahí estuve ejerciendo un tiempo. Después fui perseguido del gobierno de Felipe Calderón y fui encarcelado en el penal de Puente Grande, acusado por el gobierno de Felipe Calderón y de Genaro García Luna de ser miembro del crimen organizado, de ser parte de una red criminal, de un cártel de las drogas, el cártel de la familia michoacana, y eso me costó 3 años de mi libertad.
que estuve justamente ahí en la cárcel de Puente Grande, la cárcel que cerró el presidente López Obrador, pues porque se reconoció que finalmente ahí se llevaban a cabo actos de tortura y violación a los derechos humanos. Y esa fue la razón por la que en octubre del año pasado el presidente López Obrador decide cerrar la cárcel de Puente Grande. Pero bueno, yo estuve ahí en esa prisión acusado de delitos graves y eso me llevó a conocer a muchos actores de la delincuencia nacional reconocidos mediáticamente con los que me tocó convivir. Y con ellos, bueno, en un lapso de 3 años y 5 días que estuve conviviendo de manera constante, pues me fui formando en una especie de conocedor a fondo de la delincuencia organizada, porque ahí comencé a platicar pues con gente como Rafael Caro Quintero, como el Mocha Orejas, como Mario Aburto, eh, este, el asesino del cardenal Posazo Campo, el asesino de Ruiz Macié, o otros como Alfredo Beltrán Leiva, o como Sergio Enrique Villarreal Barragán el Grande, entre otros más narcotraficantes con los que estuve en convivencia diaria dentro de la cárcel y con ello alcancé, te digo, un conocimiento más a fondo de qué es y cómo se desarrolla la delincuencia organizada en México. Entonces eso me ayudó mucho para que a la salida yo de la prisión, pues comenzara a ahondar más en esos trabajos de investigación, ya en la libertad, por supuesto, y decidí hacer mis trabajos a libros, decidí irme alejando para presentar la mayor cantidad de información, irme alejando de lo que son los medios convencionales de comunicación, porque, pues para empezar, los medios de comunicación son muy reticentes, ponen mucha censura a lo que se publica y a veces te limitan mucho el espacio para poder platicar las historias que tienes que contar. Y por eso fue que decidí ingresar al mundo de la literatura periodística y ahí comienzo a escribir y a hacer periodismo, pero a través de los libros. Así es como a la fecha, bueno, he publicado 10 libros, 10 libros recientemente, el pasado 1 de junio, acabo de publicar mi 10º libro, que es el de Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción, que es un tema, por supuesto, en el que para realizarlo tuve que recorrer mucho esa región de Acambay, Jilotepec, Atlacomulco, toda esa zona del Estado de México la fui a recorrer, anduve caminando esos caminos muchos días y muchas noches, por supuesto, estuve por ahí pernoctando muchos días en casas de amigos que me dieron alojo, por supuesto, y ahí pasé gran parte de la investigación de este libro de Jaque a Peña Nieto, fueron como meses, 2 meses, yo creo los que estuve por ahí en esa zona. Entonces, esa es mi actividad, te digo, y hoy me dedico, pues bueno, justamente nada más a escribir, a hacer periodismo, como te decía, escribo periodismo desde la mañana y hasta que anochece. Sin duda es uno de los temas que está tomando mayor realce. Encuentro muy interesante cómo en cierta entrevista que le hacían anterior a esta, usted mencionaba cómo es que el gobierno de Felipe Calderón, intentando censurarlo, pues lo envía a prisión. Y es justamente ahí donde pues se encuentran los elementos que le hacen pues llegar a conclusiones mayores. Ahora que usted está inmerso en todo esto, ¿en algún punto usted se cuestionó pues el detenerse, el dejarlo por la paz, toda esta parte que usted ya conocía, que se encontró, por la peligrosidad que suponen los temas con los que usted cuenta? Sí, mira, siempre como periodista siempre hay una duda que siempre te surge. Si no tienes dudas, entonces no eres periodista, porque la duda es justamente el principal motor del trabajo informativo. Solamente la duda es la que nos hace movernos. Cuando estamos conformes, cuando no tenemos duda, es cuando estamos así como eh, inactivos. Entonces, para ser periodista, lo primero que debemos de tener siempre es duda. Y yo siempre he tenido dudas en mi vida. Y bueno, siempre hubo un momento en el que yo pensé dejar de lado el periodismo, después de que estuve en prisión, por supuesto,
cuando salí de la cárcel, fue cuando yo pensé en algún momento determinado dejar el periodismo, no por mí, sino por el hecho de lo que había sufrido mi familia, por el hecho de estar yo encerrado y mi familia padeciendo muchas penurias fuera de la cárcel, pero solas a lo mejor, y solos algunos, pues también me causó mucha tristeza y una profunda reflexión que llegué a pensar en retirarme del trabajo periodístico. Salí de la cárcel y comencé a trabajar, y me emplearon como burócrata en el gobierno del estado, en el área de comunicación social, pero pues no me gustó el trabajo tan cuadrado que se lleva en esas oficinas, en donde cumples con un horario, donde no puedes tener libertad de creación, sino que tienes que estar cumpliendo machotes y formas y normas y sin salirte, sin tomar decisiones propias. Entonces fue por lo que opté dejar de lado. Yo ya me había retirado prácticamente del periodismo, pero me volvió a llamar cuando después renuncié a ese trabajo y decidí escribir mi primer libro. Estoy hablando del 2011, más o menos, 2011, 2012. Desde el 2012 es cuando decido renunciar al trabajo del gobierno estatal, y me pongo a escribir mi libro, explorando ahora una nueva posibilidad de periodismo, eh, que me encontré tan cómodamente que terminé muy rápido mi libro de Los Malditos, lo entrego a la editorial lo acepta, se comienza a vender y bueno, digo, de aquí soy, entonces me voy a dedicar ya, ese es mi camino, voy a tener que escribir para seguir viviendo, y ser escritor y ser periodista, pues es mi oficio. Entonces sí hubo un momento en el que decidí dejar el periodismo, pero es una posibilidad que ya no he vuelto a acariciar desde entonces. Desde entonces me volví a meter otra vez al trabajo informativo, y desde entonces dejé de pensar en la posibilidad de dejar el periodismo. Hoy hay amenazas, hay muchos riesgos, por supuesto, con el trabajo informativo que hago, pero hoy me siento más libre para hacer el trabajo de información, y eso, bueno, de alguna forma me da también a mí la tranquilidad para saber que voy a estar haciendo esto mientras yo mismo lo quiera, ¿no? Y mientras haya información y, por supuesto, mientras haya gente a la que le guste mi trabajo. Desde luego, en algunas ocasiones también encontramos muy interesante cuando usted menciona que muchas veces nosotros vemos a las personas que han cometido crímenes desde acá afuera con un tipo de rostro, pero desde su experiencia parece que usted visualizó la otra parte que no se deja ver en muchas ocasiones de las personas cuando ya están dentro de la cárcel, cuando ya están pues bajo la sombra de esas rejas que generalmente hacen que todos se vuelvan iguales. ¿Cómo fue su experiencia? Si nos podría hablar un poquito de ello también. Claro, claro, mira, mi querido Giadi, el asunto es que tú bien lo señalas, cuando estamos alejados de la escena en la que nos tenemos que imbuir, pues vemos todo así como lejano y no tenemos ninguna empatía. Cuando yo fui a dar a la cárcel, que fui a ser un prisionero más en la cárcel de Puente Grande, pues me llevó a dimensionar desde otro plano a las personas privadas de su libertad, ¿sí? Entonces comencé a sensibilizarme a lo mejor un poco más sobre mi trabajo informativo, y comencé a hacer un trabajo de introspección muy importante en mi vida y en mi persona, al reconocer que como periodista había tenido yo muchos errores al hablar yo a la ligera de muchos hechos criminales y de muchos criminales que estuvieron relacionados, sin siquiera conocer quiénes eran los actores de esas historias de delincuencia o de esas historias de nota roja, y de las que yo hablaba mucho a lo mejor en algunos temas o en algunas ocasiones, pero sin saber muy a fondo, sin conocer bien a los protagonistas. Entonces, al llegar a la cárcel, lo primero que entendí es que las personas que delinquen, que cometen ilícitos, aun cuando yo no había cometido ningún ilícito, pero que ahí me encontré con muchos que habían delinquido, lo que encontré fue que estas personas eran seres humanos y que tenían sentimientos y que les dolían las cosas y que pensaban también cosas y que tenían una forma de ver la vida. Entonces, eso a mí me causa un impacto emocional tremendo, y comienzo yo a entender que el preso
es otra persona más dentro de circunstancias muy adversas a las del resto de la población, y que hay que estar verdaderamente en los zapatos del preso para poder entender la comisión de algunos ilícitos. Digo, ilícitos que van desde narcotráfico, o por qué asesinaron, o por qué secuestraron, o por qué sobornaron, por qué delinquieron, en pocas palabras. Y entonces, el conocer esas historias, cuando comienzo a preguntar y comienzo a entender que muchos de esos presos tenían muchos sentimientos, es cuando yo busco otro rostro de la delincuencia y les veo un rostro más humano, a lo mejor no tan amable, pero sí, al menos el rostro más humano, y sabía que ellos también estaban dolidos por su propia situación. O sea, encuentro a personas igual que yo, en circunstancias similares a las mías, purgando sentencias o privaciones de la libertad en el proceso, bajo un esquema emocional que yo lo podía entender. Y entonces, en ese entendimiento del preso, que yo me sentía y siempre fui de alguna forma inocente, y en ese entendimiento con el delincuente que se reconocía también culpable, pero que coincidíamos, perdón, o empatábamos emocionalmente, eso me llevó mucho a pensar y a reflexionar, y me hizo pensar, por supuesto, en la necesidad de escribir desde el plano de vista humano, de contar historias de delincuentes, pero desde sus puntos de vista, sin cuestionarles siquiera si habían cometido sus ilícitos o no bajo algún fundamento moral, ¿sí? O bajo un principio ideológico. Entonces, lo que yo fue que entendí que eran hombres que habían cometido ilícitos y que eran seres humanos, y entonces es así como decido contar algunas historias. Y algunas de esas historias pues las plasmo en mis libros Los Malditos y El Último Infierno, que es donde cuento de algunos personajes con los que coincidí en la cárcel, y eso, digo, a mí me sacudió mucho y me sensibilizó mucho como periodista y como persona también. Desde luego. Y pues dentro de todo esto que usted convivió y compartió durante estos poquito más de 3 años, ¿cuál fue una de las experiencias que más le marcó como persona, que fue un parteaguas dentro de su trabajo y vida personal? Yo creo que lo que más me marcó fue la cárcel en general, el saber que dentro de la adversidad siempre hay una posibilidad de sobrevivir, y saber que siempre, por muy adversa que sea la situación, siempre hay un recoveco en el que tú te puedes resguardar, esperar a que pase la tormenta y volver a resurgir. Entonces, eso yo lo entendí de manera muy clara, porque hubo momentos durante mi estancia en la cárcel en los que yo sentía que se iba a acabar el mundo, que se iba a caer el cielo encima y que ya no iba a haber más, ¿no? Entonces sentía que un día me dormía y a lo mejor al día siguiente ya no iba a amanecer. La vida la tenía siempre en un hilo, pero siempre había una posibilidad al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente. Y entonces eso también me terminó por convencer de que de alguna forma siempre hay una oportunidad dentro de lo adverso, porque entendí yo que dentro de aquella adversidad en la que estaba preso, pues estaba al lado de los presos más importantes de México, de los que cualquier periodista hubiera querido estar entrevistándolos al menos 5 minutos, y yo tenía con ellos para convivir todo el día, a las 24 horas. Entonces, entendí ese proceso, comencé a practicar mucho con con muchos de esos internos, y a mí me sirvió de base muy importante, por supuesto, de conocimientos, como base de conocimientos para poder escribir luego o posteriormente otras historias más a fondo. Entonces, lo que a mí lo que más me deja la cárcel es que dentro de la adversidad siempre puedo encontrar alguna posibilidad para volver a surgir. Desde luego que sí. Gran parte de su trabajo ha sido precursor en esta área de traer a relucir pues toda la clase de corrupción que ha existido en nuestro país y que había sido un secreto a voces, pero ahora con su trabajo como la punta de lanza ha ido abriendo brecha para que más personas puedan pues animarse a no quedarse callados. Usted, con todo esto que ha recopilado a lo largo de estos años y ahora que recientemente se está impulsando esto de la consulta para enjuiciar a los expresidentes, a muchas personas que nos pueden estar viendo, les recomendaría
que tomen esto como referencia para, pues, tomar una buena decisión a la hora de emitir su voto, su decisión? Bueno, mira, mi querido maestro, por supuesto que el hecho de estar haciendo trabajo de denunciativo de la situación de corrupción, que te digo, no es un trabajo de denuncia que surja en este periodo de gobierno. Yo vengo haciendo denuncia desde que salí de la cárcel, desde el 2013. Estaba el gobierno de Enrique Peña Nieto entrando en funciones cuando yo comencé a hacer denuncia, y comencé a hacer denuncia a través de libros, y tengo libros que denuncian el robo del agua, libros que denuncian el robo y saqueo de los minerales a través de las principales minas, tengo otros que denuncian la corrupción de los grupos de autodefensa, otros de que hablan de corrupción dentro de la Iglesia Católica. O sea, mi trabajo ha sido básicamente de denuncia permanente desde que comencé a escribir trabajos de largo aliento a través de los libros. Y ha sido para mí pues muy satisfactorio que muchos grupos de estudiantes, muchos jóvenes, grupos políticos e incluso algunos compañeros periodistas pues tomen como referencia mis trabajos informativos, porque son trabajos también, déjame decirte, muy exhaustivos. Son trabajos que a veces tienen que ser a doble filtro para que no se me vayan errores en cuanto a la información, para no malinformar a la población. Entonces, ese tipo de trabajos que he llevado, y ha sido muy satisfactorio que algunos los tengan que retomar para volverlos a plantear desde otra trinchera, desde otra vista, desde otro ángulo, pero plantear los temas que están denunciándose ahí. Y los dos libros más recientes que he publicado, por ejemplo, el de Jaque a Peña Nieto y el de El Licenciado, el de Jaque Peña Nieto habla de la corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y el licenciado habla de las relaciones narco-estado que estuvieron vigentes con Genaro García Luna en el gobierno de Felipe Calderón. Esos dos libros últimamente han sido muy referenciados por muchos lectores o por muchos medios de comunicación, por muchos grupos y clubes de lectura, por partidos políticos, incluso por actores políticos importantes, han sido referenciados para que se tomen en cuenta lo que se establece ahí, para ver si hay o no elementos para juzgar a los expresidentes. Y bueno, bajo la iniciativa que plantea el presidente López Obrador, para que haya una consulta popular en donde la gente diga si se quiere o no juzgar a los expresidentes, pues aquí en estos dos libros y en los últimos 4 anteriores, pues también les aporto elementos. Yo puedo decir sin temor a equivocarme que hay tengo por lo menos 9 libros en los que hay elementos para que la gente diga si se debe o no juzgar a los expresidentes. Por supuesto que yo haría un llamado a la población, a tu público, principalmente jóvenes, a que reflexionen. Es una decisión histórica muy, muy, muy importante la que vamos a tomar el próximo 1 de agosto con la consulta ciudadana para enjuiciar o no a los expresidentes, pero que no voten por odio o por rencor, aunque tenemos fundamentos para votar y pedir que se enjuicie a cualquier expresidente, porque nos han dejado en la pobreza, nos han saqueado, nos han robado, se han hecho inmensamente ricos a través de la corrupción. Pero lo que yo les pido es que antes de que nos gane el odio y el coraje, votemos de manera razonada y digamos el día de las elecciones, yo sí voto porque se enjuicien los expresidentes, pero con fundamento, que cada quien podamos decir, yo quiero que se enjuicie a Carlos Salinas de Gortari por esto, por esto, por esto, por esto y por esto, a Ernesto Zedillo Ponce de León por esto y por esto y por esto, ¿sí? O sea, quiero como parte de una formación cultural personal de cada uno de los que vamos a emitir el voto el día 1 de agosto, a que vayamos bien conscientes, bien plenos, y que tomemos esa decisión para que se vea que el pueblo de México no es un pueblo ignorante, que los mexicanos somos gente que sabemos entender las cosas, que sabemos autoeducarnos a veces, que sabemos formarnos y que tenemos bien presente nuestra historia y que no se nos olvida. Yo haría una invitación a la gente que me está viendo, a la gente que me ve a través de tu canal, a que se documenten. O sea, sabemos que hay muchos elementos, pero hay que establecer cuáles son esos elementos para enjuiciar. Y ya donde podamos, por lo menos, establecer 3 razones por las que hay que enjuiciar a los expresidentes, creo que podemos estar tranquilos con nosotros mismos y con nuestros ciudadanos, con la gente que está a nuestro entorno, con nuestro prójimo, pues el que esté más próximo a ti. Entonces creo que esa es una forma también de participar, es una forma cívica
también de participar en esta jornada, informándonos qué fue lo que hicieron para que no se vuelva a repetir nunca más en la historia eso. A todo esto que usted ha vivido en el transcurso de estos años, ¿cuál ha sido el rol que desde luego que asumimos que ha sido fundamental por parte de su familia como apoyo en todo este proceso que ha vivido desde las buenas, desde las malas? ¿Cómo ha sido el rol que ha fungido su familia para con usted? Sin duda es fundamental. No por nada lo establecen todas las ciencias sociales, que la familia es el núcleo de la sociedad y se parte de ahí para la integración de la gran sociedad de la que formamos parte o la comunidad de la que se trate. Yo creo que en mi caso, igual que en el de muchos otros periodistas, el rol de la familia es fundamental. Ha sido medular. Sin la familia no se hubiera podido hacer nada. Sin la familia yo no estaría haciendo, por supuesto, periodismo. Si yo no tuviera el respaldo, por supuesto, de la familia, yo no estaría de alguna forma haciendo este trabajo. Y si es cierto que a veces uno tiene el miedo de poner en riesgo a la familia, pues eso también significa mucho, porque también significa a veces un límite a la propia necesidad de investigar y de trascender y de ir más allá. Un fenómeno que no nos convierte en caballos locos a todos los periodistas, sino andaríamos como locos, ¿no? Tras de una y otra información, poniéndonos en un riesgo constante. También es una forma de mesurar nuestro trabajo, que no limitarlo, por supuesto, pero sí mesurarlo y saber hasta dónde llegamos, porque lo más importante que tenemos los seres humanos, aparte de lo que es la libertad y de lo que es el manejo de la honestidad y nuestra honestidad, sin duda alguna, lo más importante es la vida. Y creo que la familia muchas veces nos ayuda a preservarla, de alguna forma a través de consejos, a través de condiciones o de conductas para asumir dentro del grupo, dentro del núcleo social. Y para mí ha sido fundamental, ha sido de un valor increíble, por supuesto, el contar con el respaldo. Ha mencionado también en algunas otras ocasiones que el periodismo, así como tiene vertientes que buscan la verdad hacia el público, pues hay otra parte que busca traer línea, que busca ocultarla. ¿Cuál considera que es el reto de pues esta nueva generación de periodistas que recientemente comienzan a salir, principalmente jóvenes? ¿Y cuál sería, pues también parte de ese compromiso que tendrían que asumir para con la sociedad, evitando ir hacia, pues, el periodismo que solamente busca ser servilismo? Mira, muy buena y muy interesante tu pregunta. Yo creo que en la crisis del periodismo, ahorita la voy a abordar, cuál es la verdadera crisis, pero creo que la crisis del periodismo en la que estamos, los que hacemos este trabajo informativo todos los días, pues radica precisamente en que cada vez hay menos vocación para ejercer el trabajo de información. Cada vez hay más, está más metalizado el entorno informativo y cada vez hay más estudiantes que deciden estudiar periodismo por dos razones. Primero, porque no se llevan matemáticas en esa carrera y segundo, porque piensan que se van a hacer ricos. Cualquiera que haya elegido periodismo por estas dos razones está mal. El periodismo se elige, o a veces el mismo periodismo nos elige a nosotros, también te voy a decir, ¿eh? El periodismo también nos elige a nosotros para que seamos los voceros. Y la verdadera razón en la que muchos entran al periodismo es porque piensan que el ser periodista es emitir una opinión, cuando el ser periodista va mucho más allá de emitir una opinión, es manejar y develar la verdad, siempre, siempre la verdad. El periodismo es de denuncia, es de investigación, es de trabajo constante todos los días. Aquel que quiera hacer buenas relaciones o mantener buenas relaciones con los poderes en turno, pues que estudie otra cosa, que estudie, no sé, derecho, administración, contabilidad, hasta ingeniería en sistemas, pero puede estudiar cualquier otra cosa del ser humano. Y bueno, la columna es la cúspide del ejercicio periodístico. Ser columnista y opinador implica tener dominio de los otros géneros periodísticos, como la nota, el reportaje, la entrevista, el editorial, la crónica, a los que se llega solo
con el ejercicio del reporteo. Por eso, ¿cuántos columnistas y opinadores conocen ustedes que hayan sido reporteros? Ahí está justamente la crisis del periodismo, porque hay más opinadores que reporteros buscar para platicársela al lector. No es nada más comentar la noticia, no es nada más sentarse y presentarla, esos son comunicadores. Y el periodismo requiere no de comunicadores, requiere de verdaderos periodistas. Y ahí está justamente la solución del problema de la comunicación. Por eso te digo que quienes piensen en hacerse ricos o quienes piensen en llevar buenas relaciones a través del periodismo están equivocados en esta carrera. Lo fundamental es develar la verdad a costa de lo que sea, claro, preservando siempre la vida. Desde luego que muy interesante observación y que seguramente a muchos jóvenes que nos van a estar visualizando les va a quedar muy claro este mensaje y más viniendo de una persona como usted con tantos años de experiencia. También, pues otra de las preguntas que generalmente hacemos a nuestros invitados, a lo largo de estos años de trayectoria, ¿cuál ha sido uno de los mejores consejos que le han dado? Creo que el mejor consejo que toda la trayectoria periodística es preservar la vida. La nota, por muy importante que sea, no vale más que la vida. Entonces, creo que eso a mí me ha mantenido también vivo de alguna forma, porque si fuera un periodista atrabancado, pues a lo mejor ya estaría en otro lugar tratando de hacer la noticia más importante de mi vida, pero jugándome también la vida, ¿no? Hoy me la juego, yo soy muy cauto, me muevo con mucha discreción, hoy estoy desplazado del país, estoy fuera de México, entonces siempre estoy preservando la vida antes que cualquier otra cosa, porque sin vida pues no puedo informar, y la razón fundamental del periodismo es la vida. Entonces creo que ese ha sido el consejo más importante que me dieron, preservar la vida y que pensar y saber que no hay una nota que valga más que la vida del periodista. Eso lamentablemente muchos comunicadores, muchos periodistas amigos ya no lo pudieron entender y fueron asesinados. Entonces creo que si todos entendiéramos que lo fundamental es cuidar nuestras vidas y después la nota, creo que podría ser el periodismo distinto. Claro, eso no quiere decir que claudiquemos ni que dejemos de informar. Se puede hacer todo el trabajo de información, pero siempre con mucho cuidado. Después de tantos años de persecución que tiene que ver más con cuestiones políticas, ¿usted considera que está cercana la justicia para con usted? Sabemos que hasta el momento no, de todas las pruebas que se le fincaron para meterlo a la cárcel, pues nada ha podido ser comprobado y seguramente no va a poder ser así. Pero pues existe una deuda de parte de diferentes actores políticos hacia con usted. ¿Considera que la justicia puede estar cercana, considerando que ahora vivimos en, pues en otros tiempos donde tal vez las cosas están cambiando un poco? Sí, bueno, mira, yo debo aclararte, fui llevado a la cárcel como un reo de alta peligrosidad y como un miembro del narcotráfico. Me imputaron delitos que nunca cometí, de narcotráfico, de fomento al narcotráfico y de delincuencia organizada. Nunca me pudieron demostrar nada porque simplemente no había forma de que me pudieran demostrar porque yo no había cometido nada. Entonces yo salgo de la cárcel completamente absuelto, exonerado completamente. No hay ninguna investigación en torno a mi persona. Ahí quedó, se saldó la deuda, ni siquiera me dijeron usted disculpe, simplemente me dijeron usted no es responsable de nada, que le vaya bien, y me sacaron de la cárcel y comencé otra vez a rehacer mi vida. Yo espero que la justicia me resarza, por supuesto, lo que me quitó, que fueron 3 años y 5 días de cárcel, y cada día y cada minuto lo cuento de los que estuve en la cárcel, porque fueron de manera injusta. Si yo hubiera cometido algún delito, diría, bueno, a lo mejor, pues con eso ya pago, ¿no? El daño que le hice a la sociedad, pero yo nunca le hice ningún daño a la sociedad, y ni al gobierno, por supuesto. Entonces, creo que sí el gobierno está en una grave deuda conmigo, el Estado mexicano. No se me ha querido reconocer la calidad de víctima, de que fui encarcelado injustamente. El mecanismo de protección no me protege. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no me ayuda. Que un día se pueda, se pueda resarcir
deuda de justicia que tiene para conmigo el Estado mexicano, y que por lo menos los García Luna y otros actores, pues que por lo menos ellos puedan estar compareciendo ante la justicia por los delitos, por el delito de mi detención, más allá de otros delitos que puedan pagar, pero sí que tengan que responder por el delito de mi detención y de mi tortura y del encarcelamiento injusto que he padecido durante 3 años. Yo espero, yo tengo mucha fe y tengo mucha confianza en que eso va a suceder algún día, y espero verlo también, por supuesto. Ahora, pues muchas de las personas que también siguen nuestro contenido son jóvenes, y pues muchos de estos temas que usted aborda en sus libros y que desmenuza, son sucesos que han pasado años atrás y que para muchos jóvenes pues son nuevos, son temas que seguramente pasaban antes de que nacieran. Eh, ¿Qué podría recomendarle a las juventudes para que, pues seguramente no vamos a poder evitar que todo esto siga pasando, pero sí ir asentando las bases para que en un futuro a mediano o largo plazo las cosas puedan ir cambiando? ¿Qué podría usted recomendarle pues a los jóvenes que nos ven en estos momentos? Pues ahorita los jóvenes son los que tienen que asumir la encomienda de dirigir este país, dirigirlo en todos los sentidos: político, religioso, económico, social, de gobierno. Entonces, a ustedes les toca esa, esa gran tarea. Nosotros lo que hemos hecho con el México que hicieron y que descompusieron la generación arriba de nosotros, porque ella fue la que lo descompuso, lo que nos tocó a la generación de los de 50 años de hoy, por ejemplo, fue denunciarlo y jurar que nunca más se vuelva a repetir eso. Para que no se vuelva a repetir eso, a ustedes como jóvenes les toca únicamente una labor bien, bien, bien simple, ¿sí? Ser honestos con ustedes mismos, y tener humanidad con el prójimo que esté a 1 metro cuadrado de distancia, en su metro cuadrado. Si ustedes cuidan a las personas que están en su metro cuadrado y las tratan como ustedes mismos, y como dicen algunos pueblos indígenas, si ustedes ven en el otro a ustedes mismos, y los otros ven en ustedes a ellos mismos, creo que se va a poder componer la sociedad. Creo que necesitamos volver al cauce del humanismo, donde yo me vea en el otro y el otro se vea en mí. Entonces, creo que esa es la base fundamental. Solamente ahí no habrá robos, no habrá asesinatos, no habrá extorsiones, no habrá despojos, ¿sí? Solamente así, bajo ese principio de humanismo, de cuidarnos unos a los otros. Todo aquel que entre en mi metro cuadrado, que es mi proximidad, yo lo voy a ver y lo voy a tratar como mi prójimo, y él me va a ver y me va a tratar como su prójimo, y entonces las cosas se van a componer, y vamos a dejar de lado, por supuesto, esta competencia loca en la que nos hemos metido, que es también otra de las cosas que debe de transformarse en México: la educación. La educación en México debe de cambiarse de su sistema competitivista que tenemos ahorita para convertirse en un sistema humanista. Y es un principio bien básico. Hoy nos quejamos porque no tenemos empatía algunos adultos con otros, y porque queremos ser más unos que otros. Pero ¿cómo no vamos a ser más unos con otros si desde que estamos en el kinder nos enseñaron que hay que ser el mejor de la clase, hay que ser el más aplicado, y para eso te dan una escala de calificación del 5 al 10, y entonces el que llegaba al 10 era el mejor? Entonces estamos formados en un sistema de competitividad pues muy pendeja, porque al final de cuentas ese sistema de competitividad que tienes en el kinder, en la secundaria, en la prepa y en la universidad, y por eso están los cuadros de honor para poner al mejor alumno, eso lo único que nos hace es separarnos de nuestra condición humana de otros prójimos que están ahí. Por eso luego, ¿cómo quieren que tengamos empatía con otros si siempre nos enseñaron a la competencia? Entonces creo que debe de cambiar mucho la forma de la formación académica, para cambiar nuestro sistema, el sistema competitivista que tenemos ahorita, para transformarlo a un sistema más humanista. Y si partimos de eso, si las nuevas generaciones dejamos de que compitan entre ellas, las dejamos de alentar a la competencia y las alentamos al humanismo, vamos a tener una sociedad mucho mejor, sobre todo los hijos de ustedes, ¿sí? Y que ustedes cuiden su entorno y vean en el prójimo a un prójimo precisamente, eso va a cambiar, y con eso se va a erradicar, por supuesto, la corrupción.
Muchas gracias. Pues Jesús Lemus, le agradecemos mucho por esta entrevista que nos ha permitido. También agradecerle pues todo el trabajo que ha hecho a lo largo de estos años, que va a ser las bases para que muchos otros jóvenes se animen a hacer periodismo, pero como usted lo mencionaba, periodismo que priorice el bienestar colectivo de la sociedad y no solamente un bienestar individual, y que eso nos permita ser conocedores de toda la verdad, sea cual sea. Dice por ahí un dicho, no sé si lo comparta, que la verdad nos hará libres. Pues agradecerle de antemano su tiempo, y pues también este espacio queda abierto para cuando usted guste. Gracias, mi querido Giade Simón, muy agradecido con esta posibilidad de platicar. Estoy siempre a tus órdenes, por supuesto, cualquier cosa, aquí estamos en contacto, manda mensaje y seguimos platicando, y siempre un honor y un placer estar en tu programa. Muchas gracias. Muchas gracias.